Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva videocápsula donde vamos a abordar todo lo que tiene que ver con contabilidad de sociedades, ¿sale? De sociedades mercantiles. En esta ocasión vamos a trabajar acerca de la primera unidad, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que establecer es que en la legislación mexicana vamos a considerar dentro de los ámbitos comerciales a dos aspectos muy importantes. Al aspecto que tiene que ver con la persona física y con la persona moral. Cuando hablamos de persona física hablamos del individuo, pero ¿qué sucede cuando hablamos de la persona moral? Se dice que la persona moral en términos legislativos es la unión de dos o más personas físicas que están relacionadas por un fin en común, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Para regular sus actos y sus acciones, se crea en esta nuestra legislación la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tipifica a 6 tipos de personas morales, dependiendo de su ámbito constitutivo. Entonces, partimos de que la persona moral, insisto, es el conjunto de dos o más personas físicas que se unen por un fin en común. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece entonces a estos 6 tipos de personas cuando por medio de estas va a existir una actividad mercantil, que quiere decir comercialización, industrialización o elaboración y prestación de servicios de forma onerosa, que quiere decir hay una situación de dinerito de por medio, ¿de acuerdo? Y obviamente se persiguen fines lucrativos, por lo tanto, aquí vamos a enmarcar cuáles son, cómo se hacen, a qué se pueden dedicar y cuál es el proceso que compete a nosotros profesionales en la contaduría pública para poder asesorar a aquellas personas de nueva creación. Porque, ¿qué sucede? Nosotros como contadores, dentro del punto de vista profesional, pues está bastante fácil cuando ya llegamos a una empresa, a una persona moral que ya está creada. Pero ¿qué pasa cuando quien solicita nuestros servicios profesionales son esas personitas que se unieron y dicen queremos hacer una sociedad? Y entonces nosotros tendremos que brindarles el servicio para poder llevar a cabo toda esta tramitología que veremos en las siguientes unidades, ¿de acuerdo? Bueno, para términos generales, vamos a establecer que existen dos tipos de sociedades, personalistas y capitalistas, y ahorita vamos a determinar cuál es cada una de estas. Las sociedades personalistas, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice lo siguiente: cuando nosotros nos unimos con más personas para poder realizar una sociedad, tenemos que observar qué es lo que queremos lograr, cuál va a ser ese fin en común y cuáles son las convicciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a establecer qué tipo de sociedad. Supongamos que nosotros queremos hacer una sociedad en relación familiar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la queremos hacer en relación familiar? Porque tengo la confianza, tengo la buena fe, porque la verdad quiero que esto sea como más a circuito cerrado. Entonces, subsisten, nacen o se establecen las sociedades personalistas, donde dentro de estas, uno de los grandes fines es que quien forma parte de esta necesita tener una personalidad, es decir, en individual, una personalidad intachable. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que cuando nosotros hacemos una persona moral, es como que existiera un nuevo ciudadano, un nuevo ente dentro de toda la población mexicana, que está sujeto a derechos, pero también a obligaciones. Entonces, cuando existe la palabra obligaciones, quiere decir que existe alguien que las tiene que cubrir. Por lo tanto, las sociedades personalistas se fijan en las personas que van a estar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitan que sean personas intachables y que cuando exista alguna contingencia, alguna controversia, haya quien responda por lo mismo. Por lo tanto, cuando existen este tipo de sociedades personalistas, el capital, es decir, con lo que está formado, las aportaciones que dio cada uno de ellos, van a estar establecidas en títulos valor que se llaman partes sociales. Es decir, son documentos nominativos, es a nombre de cada uno
y solamente tiene el derecho el portador y titular del documento, ¿sale? Entonces, sucede que si yo soy una persona física que me uno a una sociedad mercantil que es personalista, solamente yo puedo participar dentro de la administración por la aportación que hice del capital. Si se lo quisiera heredar a mi hija, traspasar a mi esposo, por ejemplo, eso no está permitido porque la sociedad crea un filtro, por decirlo así, de exclusividad con las personas que van a conformar esta situación, porque precisamente se busca ese filtro de ser intachables. Insisto, en términos técnicos, la propiedad del capital o la aportación que hace cada persona física para poder dar a la persona moral personalista se atribuye a través de un título valor que se llama parte social. Al ser nominativo, es decir, al ser personal, no es circulante, solamente es para la personita que tiene este documento y que exhibe su nombre como tal. ¿Puede endosarla? ¿Puede heredarla? No. La herencia única y exclusivamente se da con el refrendo de los demás socios. A ver, sí se la puedes heredar a tu hija siempre y cuando todos los demás estén de acuerdo. Y si no, lo que resulta es que nosotros en individual, esta persona física, tendría que enajenar esa parte social con los demás socios personalistas. Y ojo, aquí los integrantes de esta sociedad se llaman socios, parece trabalenguas, pero en términos jurídicos así se menciona, ¿de acuerdo? Bueno, está la otra cara de la moneda, las sociedades capitalistas. Estas no es que no se fijen tanto en las personas, pero se fijan más en el bolsillo de las personas. ¿Qué tanto pueden aportar? ¿Qué tanto conviene a los intereses de la actividad económica de la sociedad? Si yo puedo aportar, puedo pertenecer. Por lo tanto, lo que interesa es que efectivamente yo pueda cumplir con los requerimientos de aportaciones para poder iniciar en la sociedad. Por tanto, el documento o título valor que acredita esa aportación se llama acción. ¿Y por qué se llama acción? Porque es un título en circulación. Estos, aun cuando pueden ser nominativos, es decir, pueden tener o no tener el nombre de la persona, su finalidad es circular. Yo puedo enajenar esa acción y ya me voy de la sociedad, porque aquí lo que interesa es la inyección de dinero. ¿Sale? A diferencia de la personalista, aquí no hay un circuito cerrado. Obviamente hay filtros de seguridad, pero no son tan estrictos en relación a quienes pueden pertenecer. Es más, todas las capitalistas cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, por lo tanto pueden emitir acciones y el público en general puede comprar esas acciones y enajenarlas sin necesidad de darle aviso al consejo administrativo, a la junta directiva, al gobierno corporativo, según sea el caso del nombre de quien presida o dirija esa sociedad. Entonces, finalmente, aquí en términos técnicos tenemos que la representación del capital en las personalistas son partes sociales, en las capitalistas son acciones. La persona física que pertenece a las sociedades personalistas se llama socio, mientras que las que pertenecen a la capitalista se llama accionista. Estamos hablando en los mismos términos, pero finalmente con los tecnicismos según la finalidad que persigue el ente en relación a las personas que pueden contribuir o pertenecer a la misma. ¿Perfecto? Bueno. Hablamos entonces que estas sociedades que están catalogadas en los grandes aspectos tienen sus matices y estos los vamos a encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existe la tipificación, ¿verdad?, de seis sociedades. Sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que generalmente es la más conocida, y la sociedad cooperativa, que en las unidades posteriores analizaremos puntualmente. Pero es importante que ustedes sepan que el hecho de tener la clasificación de estas 6 sociedades nos abre un panorama muy grande que
tenemos que conocer por qué, porque cuando aquella persona o aquel conjunto de personas que lleguen para solicitar nuestros servicios profesionales y nos digan, es que queremos tener un proyecto, pero no sabemos en qué tipo de sociedad. Una vez que nosotros conozcamos cuáles son los matices de cada una de estas, podemos encuadrar perfectamente hacia dónde va a estar dirigida. Si va a ser personalista, si va a ser capitalista, si va a ser anónima, si va a ser en comandita simple, si va a ser en comandita por acciones de responsabilidad limitada. Finalmente, nosotros vamos a hacer el mejor encuadre. ¿De acuerdo? Bueno. Agradezco entonces muchísimo su atención y nos veremos en las siguientes cápsulas. Hasta pronto.